Vamos a hablar de cinética de partículas, específicamente la segunda ley de Newton. Vamos a realizar un problema. Así que hay que recordar qué es lo que dice la ley de Newton. Enuncia que si la fuerza resultante que actúa sobre un objeto no es cero, la partícula acelerará proporcionalmente a la magnitud resultante en la dirección de la misma. Es decir, de manera analítica, la fuerza es igual a la masa por aceleración. Dado que la fuerza es un vector y la aceleración también, esta expresión en forma vectorial se puede escribir como vector fuerza es igual a masa por vector aceleración. Y aquí podemos ver que tanto la fuerza como la aceleración tienen la misma dirección. ¿Qué ocurre si el objeto se somete de manera simultánea a varias fuerzas? Pues esta expresión se transforma en una sumatoria. La sumatoria de todos los vectores fuerza es igual a la masa por la aceleración del objeto. Y revisemos un pequeño ejercicio. Tenemos dos bloques que se muestran en una figura y originalmente se encuentran en reposo. Vamos a despreciar el efecto de la fricción entre el plano inclinado y el bloque A, así como la fricción en las poleas, y vamos a determinar la aceleración en cada bloque y la tensión en el cable. El diagrama es este. Bueno, aquí podemos ver que está en unidades del sistema inglés, y esas 350 libras, esas 200 libras, se trata de una fuerza, libras-fuerza. Así que si aparece la masa, tendremos que utilizar peso igual a masa por gravedad y despejar la masa. Bien, ¿qué datos tenemos? Pues conocemos que las velocidades iniciales son 0, parten de reposo, nada más, además de las masas que ya están en el diagrama. Y vamos a buscar la aceleración en el objeto A, la aceleración del bloque B y la tensión en la cuerda, que dado que son poleas sin fricción, entonces la tensión deberá ser la misma en cualquier tramo de la polea. Comenzamos por analizar el bloque B. Y veo que sobre el bloque B se ejercen solamente dos fuerzas. Bueno, tres en realidad. Una, que es la del peso, su propio peso, y las otras dos que son las tensiones en las cuerdas. Entonces realizamos un pequeño diagrama de cuerpo libre. Ahora, decía, la polea es sin fricción, quiere decir que la tensión en cada sección de la cuerda debe de ser la misma. Ya puedo escribir la primera ecuación, que dice, la suma de todas las fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración. En este caso solamente voy a escribir la de Y. Quedará entonces tensión 1 más tensión 2 menos 350 libras es igual a la masa del objeto B por la aceleración del objeto B, que es el que estamos analizando. Dijimos que la tensión 1 y la tensión 2 son iguales, así que podemos escribir 2T1 menos 350 libras. Y de una vez voy a sustituir la masa. Hay que utilizar la expresión peso igual a masa por gravedad y despejar peso igual a masa por gravedad y despejar masa, que queda peso sobre gravedad, donde el peso en este caso es del objeto B, 350 libras, y la gravedad es la aceleración de la gravedad, que vale 32.2 pies sobre segundo cuadrado en unidades del sistema inglés. Ya tenemos una primera ecuación, pero hay dos incógnitas. Así que ahora vamos a analizar el bloque A. Nuevamente hacemos exactamente lo mismo. Voy a analizar el bloque A. Lo primero que voy a hacer es rotar los ejes, me conviene más porque así nada más tengo una aceleración del objeto A en dirección de X' y no tengo que calcular una aceleración del objeto A en X y otra en Y. ¿Qué fuerzas se aplican sobre el objeto A? Pues la tensión en la cuerda, que nuevamente debe ser la misma, por eso la indico como T.
la fuerza normal, dado que tenemos dos superficies de contacto, y el peso del objeto. Y ya puedo escribir las ecuaciones, la segunda ley de Newton en este caso, las ecuaciones tanto en X como en Y. Bueno, en Y probablemente no sea necesario porque en ningún momento me piden la fuerza normal, así que solo vamos a escribir la de X. ¿Qué tenemos? La tensión y menos 200 libras por el seno de 30 grados, y esto debe ser igual a una aceleración que va a adquirir el objeto A, masa por aceleración en A. Hay que sustituir la masa nuevamente. Otra vez vamos a utilizar la expresión masa es igual a peso sobre gravedad, donde el peso son las 200 libras y la gravedad es 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Nos queda entonces esta expresión. Ahora lo único que puedo hacer es simplificar. Bueno, veo que apareció una incógnita nueva, aceleración en A. Entonces tenemos tres incógnitas: tensión, aceleración en B, aceleración en A. Quiere decir que nos falta una ecuación. Si escribo la ecuación de suma de fuerzas en Y, no me va a servir de nada porque a lo largo del eje Y el bloque A no está acelerando. Entonces la expresión me quedaría suma de fuerzas en Y igual a 0. Pero en ningún momento va a aparecer ni la aceleración ni la tensión, que son las incógnitas que tengo. Solamente va a aparecer la fuerza normal y nuevamente no la necesito, así que entonces vamos a buscar otra ecuación. La ecuación que vamos a utilizar ahora es la ecuación de ligadura. Sabemos que la longitud, no sé exactamente cuál es, pueden ser 20 metros, 3 pies, no lo sé, pero tiene una longitud constante la cuerda, y hasta la posición del bloque A le vamos a llamar X subíndice A. Hasta la posición del bloque B, X subíndice B. Entonces la ecuación de ligadura es XA más 2 veces XB es igual a una constante. La constante es la longitud de la cuerda. Esa no va a variar. Bueno, pero a mí lo que me interesa es la aceleración, así que para obtener la aceleración pues tengo que derivar dos veces. Derivo una primera vez esta expresión y me queda velocidad de A más 2 veces la velocidad de B es igual a 0. Nuevamente derivo para obtener la expresión de aceleraciones. Esta expresión relaciona la aceleración de A con la aceleración de B. Dice, aceleración de A más 2 veces aceleración de B es igual a 0. Bien, ahora ya tenemos tres ecuaciones. Lo que hay que hacer es resolver este sistema. Pero primero vamos a ordenar las ecuaciones. Deben de tener la forma, bueno, de preferencia no es obligatorio, pero es conveniente AX más BX, perdón, más BY más CZ igual a D. Para cada ecuación deben de tener esta forma, por lo tanto aquí podríamos escribir A subíndice N, B subíndice N, C subíndice N y D subíndice N. Bueno, ninguna de las ecuaciones está ordenada porque, por ejemplo, aquí está el valor constante, el valor D. Aquí también. Y del lado derecho del igual tenemos una incógnita. Entonces debo de pasar esto para acá y esto para acá. Bueno, ordenamos y obtenemos estas expresiones. Voy a omitir las unidades. Bueno, desde hace un rato que ya lo estaba haciendo. Todo es dimensionalmente homogéneo. Estoy usando libras, slug para la masa y pies sobre segundo cuadrado para la aceleración, y esas unidades son dimensionalmente homogéneas. Bien, ya tenemos la ecuación, entonces lo que voy a hacer es las ecuaciones ordenadas. Entonces lo que voy a hacer es escribirlas en una matriz aumentada.
Esto con el fin de utilizar eliminación gaussiana. Entonces la primera operación es muy sencilla. Veo que los coeficientes de t en la ecuación 1 y en la ecuación 2 son 2 y 1, entonces es muy sencillo eliminar. Para obtener un nuevo renglón 2 voy a realizar la operación 2 veces renglón 2 menos renglón 1. Resuelvo entonces 2 veces renglón 2 es 2 menos 12.422, 0 y 200. Y a esta ecuación le voy a restar el renglón 1. Realizamos las operaciones y veo que ya obtuvo un 0 nuevo. Anotamos nuestra matriz aumentada. Ahora vamos a trabajar con esta. Nuevamente puedo ver que aquí aparece un 1, así que va a ser muy sencillo eliminar. ¿Qué operación tengo que hacer? El renglón 3 lo multiplico por 12.422 y lo sumo al renglón 2. Realizo las operaciones y obtengo en el último renglón 2 ceros. Entonces la matriz aumentada queda como se muestra. Quiere decir que del renglón 3 ya puedo determinar una incógnita. El renglón 3 dice 0 veces tensión más 0 veces aceleración en A. Recordemos que cada columna me dice una incógnita: tensión, aceleración en A, aceleración en B. Más 35 veces aceleración en B menos es igual a menos 150. Entonces de aquí despejo aceleración en B. No se me olvide que las ecuaciones eran dimensionalmente homogéneas. El valor 150 estaba dado en libras y la masa que acompaña la aceleración estaba dada en slugs, de tal manera que obtengo que la aceleración en B es menos 4.2 pies sobre segundo cuadrado. Ahora usemos la ecuación de ligadura. Es más sencillo que usar los renglones que tenemos ahí, porque la ecuación de ligadura dice aceleración en A más 2 veces aceleración en B es igual a 0. Entonces despejo aceleración en A, que es la que estoy buscando, resuelvo las operaciones y obtengo que es 8.4 pies sobre segundo cuadrado. Por último, nos falta determinar el valor de la tensión, así que del renglón 1, cuya ecuación era 2t menos 10.869 aceleración en B igual a 350, despejamos la tensión. Recordemos que estas ecuaciones son dimensionalmente homogéneas. Las fuerzas están dadas en libras, las masas en slugs y las aceleraciones en pies sobre segundo cuadrado. Despejamos la tensión y obtenemos que es de 152.75 libras. Por último, no nos queda más que escribir las respuestas. La tensión a 3 cifras significativas es 153 libras. La aceleración en A era más 8.4 pies sobre segundo cuadrado. ¿Qué significa ese signo positivo? Que la dirección fue elegida adecuadamente, en la dirección de X'. Y por último, la aceleración en B era de menos 4.2 pies sobre segundo cuadrado. ¿Qué implica ese signo? Que la aceleración del objeto B es hacia abajo. Y nada más. Muchas gracias por ver este video y recuerda que hay algunos otros de matemáticas y física en mi canal, por si tienes oportunidad o curiosidad de verlos. Gracias.